El vídeo de hoy es el resumen de las lecturas que he hecho durante el mes de octubre. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y esto es el Wrap Up del mes de octubre, donde os voy a contar la mayoría de los libros que he leído durante este mes. Digo la mayoría porque, bueno, la verdad que han sido bastantes y para que el vídeo no sea eterno, que ya los resúmenes de lecturas son largos de por sí porque me gusta hablar con calma de cada una de las lecturas. Entonces, como acabo diciendo al final, pues todos los meses va a haber una serie de vídeos temáticos donde voy a ir hablando de las lecturas que no caben, por decirlo de alguna manera, en este vídeo. Por ejemplo, ya tenéis publicado un vídeo donde hablo de una serie de novelas gráficas que me encantan, donde he incluido mi opinión sobre la novela gráfica de El nombre de la rosa. También tenéis publicada ya una reseña específica de Muertos, ¿quién nos ha muerto? De Iñaki Rubio, que es un true crime, que habla de un crimen cometido en Andorra hace 80 años y el análisis del juicio alrededor de él y un poco, bueno, pues una serie de cosas que merece la pena darle una pensada para ver si realmente la historia que se nos ha contado y la historia que nos ha llegado se corresponde con la realidad. Y deciros que finalmente he decidido que nuestra parte de noche, Mariana Enríquez, va a tener una reseña específica en el canal y por eso no os voy a hablar más de ella en este wrap-up, porque de verdad no me siento capacitada para resumir lo que tengo que decir de esta novela. Eso sí, adelantaros que para mí fue un 5 estrellas, una de mis lecturas del año sin duda, un libro que me atrapó. Recomiendo muchísimo leerlo en un club de lectura para que, no sé, un poco enriquecerse con las opiniones también de los demás. A veces uno no es capaz de llegar a todo, ¿no? Y ir comentando, ir peloteando con otras personas ayuda muchísimo a la lectura. Es un libro que yo había retrasado mucho su lectura, de hecho lo tengo desde hace como 2 años en las estanterías y no lo leía porque tenía miedo de que diera miedo, ¿no? Tenía miedo de que el terror, ¿no?, de Mariana Enríquez fuera demasiado para mí, que soy muy cobardica y tengo que deciros que no es una novela oscura sin dudas, perturbadora en muchas ocasiones, pero no he sentido terror, ¿vale? Hay una escena que es un poco mal rollera y que sí la leí por la noche y le dije a mi novio que viniera a estar cerca porque me estaba generando, no lo sé, miedito, sí, eso es la verdad, pero no tiene más terror que una escena que de verdad da un poco de susto si eres bastante cobarde como yo, desde luego. No dejéis de leerla, súper recomendada. Os contaré más de ella en la reseña próximamente. Y ahora sí que sí, empieza el resumen de lecturas puro y duro. El primer libro del que quiero hablaros es Movidas que vio Cassandra, de Gwen E. Kirby, que está publicado en España por Hoja de Lata. Este libro es sin duda el libro más divertido que he leído este año, es el libro con el que más me he reído y no por eso es un libro ligero en ningún caso, ¿vale? Es un compendio de relatos y son relatos todos en clave muy feminista, donde la autora claramente busca reflexionar sobre la experiencia de ser mujer a muchísimos niveles, con muchísimos ejemplos. Son relatos, los hay muy cortitos, de apenas 3 páginas, otros pues más largos, de 30, 35, y bueno, todos ellos tienen una serie de puntos en común, ¿no? Y es que, como decía antes, son muy divertidos, son muy ácidos, también son muy profundos. La autora tiene una mirada muy afilada y sabe muy bien lo que está haciendo en cada caso. Son irreverentes, hay puntos que son hasta surrealistas. Son relatos que están hechos para revolverte y hacerte pensar, ¿no? No para ponerte mal cuerpo, sino para agitar tu pensamiento. Creo que una de las mejores cosas que puedo decir de estos relatos es que generan conversación. O sea, tú no los lees y ya pasas al siguiente como si nada. O sea, necesitas hablar de ellos y creo que es algo que complementa muchísimo la lectura y que la engrandece el poder comentar cada uno de ellos. De hecho, no recomendaría leer los relatos de seguido, que se puede, pero más por ti, ¿no? Para, después de cada relato, piensa un poco y diviértete, ¿no? Este volumen se compone de un total de 21 relatos. Varios de ellos están protagonizados por diferentes personajes históricos, mujeres normalmente, donde, bueno, se nos cuenta su historia, muchas veces desde su propia voz. Es decir, se les da una nueva voz, o incluso podríamos decir por primera vez escuchamos su voz, porque muchas veces se nos han contado su historia como, no sé, como satélites, ¿no?, de la historia principal, normalmente protagonizados por hombres, y aquí digamos que se pone el foco en ellas y es muy divertido y, como digo, pues muy satírico, muchas veces muy ácido. Por ejemplo,
Os voy a decir algunas de las figuras que habla, pues de Cassandra, que ya sale en la portada, ¿no? Este personaje clásico de la mitología griega. Tenemos también, por ejemplo, ¿quién más está? Bueno, nos habla de la primera mujer colgada por brujería en Gales, nos habla de Mary Red, de Nakano Takeko, que fue una mujer samurái japonesa, y el resto están protagonizados por mujeres anónimas, podríamos decir por mujeres normales de diferentes edades, y bueno, algunas que puedes ser tú perfectamente, otras que podrás ser tú en el futuro, otras que fuiste tú, ¿no? Porque bueno, hay algunos relatos que están protagonizados por adolescentes y son geniales. Ya he contado alguna vez que a mí me da mucha pereza en general los personajes adolescentes, pero estos son geniales porque es que están trabajados desde muy dentro, hay gente insoportable, las hay absolutamente geniales, pero siempre te das cuenta, ¿no?, de lo que está trabajando la autora. Muchas veces habla de la sociedad y de los mecanismos que la mueven, de las apariencias, habla del duelo, habla de cómo nos queremos proyectar, habla de equivocaciones, habla de, no sé, de levantarse, de cómo somos juzgadas. Bueno, es que de verdad, es que habla de tantas cosas. Este libro es fantástico, además es que son muy variados, porque como os digo, hay algunos que son un poquito más históricos y nos llegan, pues eso, a la muerte de uno de estos personajes, otro nos hace una mini biografía, en otro caso hace una reinvención, ¿no? Por ejemplo, en el que da título al libro, el de Cassandra, cuenta como, bueno, una versión, ¿no?, en la que Cassandra por un motivo llega al futuro, llega al presente y flipa, ¿no?, con ciertas cosas que vemos, y como ya al volver al pasado hasta las narices de que los hombres no la crean, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con todo este conocimiento? Igual se lo tengo que decir a las mujeres, ¿no? Y es un relato que también habla un poco de sororidad, pero bueno, siendo, como digo, muy humorístico, ¿vale? Y muy divertido, pero creo que es un humor muy inteligente, ¿no? No es un humor del todo facilón, a pesar de que yo en general creo que el humor siempre es complicado porque es muy personal, ¿no? Y lo que alguien te puedes partir de la risa a otra persona, pues te diga en plan, mira, es que no lo pillo, no me hace gracia. Este humor, como es tan variado y es tan fino, creo que puede gustar en general a muchísima gente. Uno de mis relatos favoritos, bueno, es que lo estaba repasando ahora y tengo que decir que, bueno, claro que hay algunos que me gustan más y otros me gustan menos, pero en general es que me han gustado todos, pero tengo que decir que uno de mis favoritos, quizás también porque es bastante diferente, es el segundo, que se llama Algunas cosas normales que pasan mucho. Es una suerte como de ciencia ficción, donde una serie de mujeres empiezan como a convertirse en cucarachas y les salen antenas y bueno, otras les salen colmillos. Bueno, tiene un trabajo detrás y tiene una crítica tan increíble que es que son maravillosos, solo puedo recomendároslo. Tengo que deciros que es una lectura que yo no puedo separar de la experiencia, ¿no?, de lectura que yo tuve, que lo leí con varias amigas. En este caso, más que leerlo en un club de lectura, os recomendaría leerlo con personas de confianza, con gente cercana, porque este libro, aparte de generar conversación, como os decía, crea safe space, ¿sabes? Crea lugares seguros donde te abres, porque aunque los relatos tengan ese formato ligero, lo que te están contando, el fondo es muy profundo, ¿no? Y hablan de diferentes maneras, de muchas experiencias, de muchos miedos, de cosas que nos ocurren y de las que a veces no hablamos o no nos damos cuenta, y nada, como que te hace abrirte, ¿no?, con tus amigas o con las personas que la lee. Así que nada, chicas, con las que las leí, besitos, os adoro. Y nada, por favor, leerlo. Es que no sabéis qué maravilla de libro, a cuánto llega. Tengo un montón de partes subrayadas. Es un libro que voy a leer seguro, diferentes relatos en diferentes momentos. Tengo ganas también de prestárselo a algunas amigas para que lo disfruten tanto, porque es que es una experiencia que necesito como extender al mundo, por favor, que más gente lea esto. Además es interesante que, aparte de mujeres hartas de todo y que no pueden más con la vida y con lo que les está pasando, también hay algunos relatos que están protagonizados por hombres y que tienen la visión de hombres, que también sirven al final para hablar, ¿no?, de cómo las estructuras heteropatriarcales constriñen a todas las personas, ¿no? Habla de la masculinidad frágil, habla también de las apariencias, de cómo los roles no dejan a algunas personas ser como son. Hay un relato divertidísimo que tiene formato como de una reseña de Yelp, un restaurante, ¿no?, donde, bueno, pues un hombre está contando, pues está hablando de una estrella, ¿no?, a un restaurante por las cosas que le han pasado, y al final lo que acaba siendo realmente es una reseña de su matrimonio fracasado, ¿no?, y cómo algunas personas no te hace pensar, utilizan las redes sociales en vez de terapia, y bueno, es que
es muy cínico, muy afilado, me lo he pasado de maravilla con este libro, es todo lo que tengo que decir. El siguiente libro del que quiero hablaros ha sido hasta ahora uno de los grandes eternos pendientes en mis estanterías, un libro que yo sabía que me iba a gustar, un libro que me habéis recomendado por activa y por pasiva, tanto por los comentarios aquí en YouTube como mis amigas, como por Instagram en los últimos años, un montón de gente, pero no sé, esos libros que por algún motivo vas dejando, ¿no? Y ya pues aprovechando que unas amigas lo iban a leer en lectura conjunta, pues me animé y los leí con ellas. Y estoy hablando de Matar a un ruiseñor, una novela de 1960 de Harper Lee. Yo lo leí en una edición de la biblioteca, no sé de qué editorial era, pero creo que ahora lo edita HarperCollins, si no estoy equivocada. Yo no había visto la película y tampoco tenía demasiado conocimiento, ¿no?, de la trama de esta novela, lo cual siempre es apreciable. Por supuesto sabía que iba de un juicio y que todo el mundo ama y adora a uno de los personajes protagonistas, que es Atticus Finch, pero bueno, un poco hasta ahí sabía, ¿no? Y nada, la lectura ha sido extremadamente satisfactoria, me ha gustado un montón, por supuesto. Tengo que decir que al principio me costó un poquito entrar, porque yo me imaginaba que la trama iba a ser como mucho más oscura y como que iban a pasar como más cosas, cuando al final la primera parte del libro es muy introductoria, muy cotidiana y nos cuenta básicamente el día a día en la vida de Scout. Scout es nuestra narradora. Y bueno, pues cómo es su vida, cómo es su relación con su hermano, cómo es la vida en la localidad en la que viven, y un poco pues te va haciendo, ¿no?, un retrato social de todo aquello. La novela está ambientada en una localidad sureña, imagino pues en la década de los años 30, los años 40 del siglo XX. De hecho, Harper Lee contaba que ella se inspira en esta novela en unas vivencias que ella, de las que ella fue testigo cuando tenía 10 años, en 1936, en torno a un juicio a un hombre negro, ¿no?, y bueno, las consecuencias que tuviera. Entonces tiene sentido, ¿no?, aparte de la calidad literaria de Harper Lee, ¿no?, lo real que se siente absolutamente todo, porque ella al final está como reinterpretando un suceso del que ella fue testigo, como digo. Matar a un ruiseñor nos lo cuenta Scout, como os decía, desde un presente incierto, ¿no? Nos habla de un verano de su infancia, nos cuenta que fue hace mucho, ¿no?, nos habla del verano que lo cambió todo. Pero bueno, luego el grueso de la novela en realidad nos lo cuenta pues eso, como si fuera una voz infantil, ¿no?, que sea ella recordando. Esta novela utiliza un recurso que a mí me gusta muchísimo, que es cuando desde la primera página nos cuentan todo, ¿no?, como que el autor, la autora en este caso, no se esconde, es súper sincero contigo, y a pesar de que te cuenta un poco todo desde el principio, tú te olvidas, ¿no?, porque te dejas llevar por la narración, y hay momentos en los que sientes una tensión horrible que dices, joder, si me hubiera acordado de lo que ponía en la primera página, pues no habría tenido esta tensión o esta duda, ¿no? Y cuando se consigue eso en una novela es un sentimiento que a mí me encanta. Y bueno, como decía antes, nos va a narrar los sucesos durante pues, un periodo concreto, ¿no?, en la vida de Scout y de su hermano, que es un pelín mayor que ella, y vamos a ver cómo estos niños van creciendo, ¿no?, y se produce un momento en el que Scout, que es la pequeña, siempre es niña, pero el hermano sí que va madurando, sí que va convirtiéndose pues, en un adolescente, tiene otras preocupaciones, entiende más de lo que está pasando, y su hermana no. Entonces, bueno, es una novela que también tiene esa parte de ternura, de inocencia que tienen los niños. Tiene algunas escenas que es imposible no sonreír, ¿no?, de pues, las salidas que tiene Scout y demás. Y es un libro que, como creo que ya todo el mundo sabe, pues va sobre el juicio a un hombre negro al que se le ha acusado de violar a una mujer blanca. Y bueno, el padre de estos niños, que es Atticus Finch, que es un abogado, pues es el encargado de defenderle. Vemos muy pronto que en realidad se le ha encargado ese trabajo como casi como un paripé, ¿no?, porque bueno, como que hay que cumplir con una serie de procesos, hay que ir a juicio y tal. Y bueno, un poco la sociedad cómo se sorprende cuando Atticus Finch realmente decide hacer su trabajo, ¿no?, y decide defender a este hombre y realmente combatir, ¿no?, en el juicio, podríamos decir. Esto es algo que la sociedad no entiende. Es un libro que habla muchísimo, por supuesto, de racismo y de la indefensión ante la que se encontraba las personas negras en este momento, y te hace sentir un poco, y te traslada muy bien el sentir de la sociedad general, ¿no? A pesar de ello, el libro también nos muestra bastante luz, ¿no? No solo el personaje de Atticus Finch, hay otros personajes que también nos van a mostrar que no todo el mundo nunca es malo, ni todo el mundo es bueno siempre, ¿no?, que siempre hay un poco de todo, y eso también es bonito verlo. Y creo que aunque no se puede cerrar los ojos ante el racismo en la novela y en general en la vida actual, porque yo creo que al final uno
de los motivos, porque esta novela es un clásico moderno, esta novela sigue conmoviendo y sigue emocionando cuando la leemos, es porque sigue apelando en cierta manera a la sociedad en la que vivimos. Y bueno, que me pierdo, quiero decir que al final es interesante ver como que siempre hay personas buenas y aunque muchos sean malos, no hay que borrar del mapa, ¿no?, a la gente que se levanta, a la gente que trata de hacer las cosas de la mejor forma posible y en este caso de huir de esa deshumanización a la que se sometía muchas veces a la población afroamericana. Tengo que decir que una de las cosas que me ha sorprendido es que el libro trata mucho más aparte de estos temas. Es un libro que habla de salud mental, que habla de diferentes tipos de enfermedades, hace ese retrato social que os decía antes, nos habla de las estructuras de las familias. Es un libro que habla bastante de las diferencias de clase. La verdad que me ha parecido una novela buenísima, entiendo claramente toda su fama, tengo muchas ganas de ver la película y me apetecería en algún momento quizás hacer un vídeo hablando tanto de Matar a un ruiseñor como El verano que lo derritió todo, de Tiffany McDaniel, porque son dos novelas que conversan, como ya os he contado en alguna ocasión. De Tiffany McDaniel claramente vive mucho de Matar a un ruiseñor, hace una reescritura, pero también va más allá en otros temas. Es algo que me requiere tiempo y poder pensar mucho sobre el tema porque me gustaría que quedara bien ese vídeo y que quedara claro lo que quiero transmitir. Yo no soy una experta, no tengo absolutamente ni idea de literatura comparada, pero creo que ahí hay mucho y bueno, pues me gustaría tratar de hacer algo interesante con esas dos novelas que me han encantado. Si te gustó Matar a un ruiseñor, sin duda te recomiendo que leas El verano que lo derritió todo. Y sí, desde luego mi valoración de Matar a un ruiseñor es buenísima, me ha parecido un libro precioso, muy conmovedor, muy importante, necesario, un libro que te hace repensar tu presente, entender cómo funcionaban las cosas en el pasado y qué cosas hemos ido arrastrando. Un libro importante en su época, nada más salir ganó el premio Pulitzer, pero es un libro que se sigue leyendo. Sí, como yo, has llegado al día de hoy sin haber leído esta novela, te animo un montón a que le des una oportunidad porque de verdad es fantástica, pero un libro muy muy especial y nada, de verdad deseando ver la película, ver esa súper actuación que valió un Oscar a Gregory Peck y nada, pues os contaré también cuando la vea seguramente de alguna forma u otra. El siguiente libro del que quiero hablaros es 10 días en la casa de los locos de Nellie Bly, que está editada en la edición que yo he leído por Vitruvian y es, bueno, no solo es un libro, es un texto que es original de 1887. Os hablé de este libro en el book haul que subí la semana pasada, pero que en realidad yo grabé hace 3 o 4 semanas y dije que lo iba a leer en ese momento y así fue, lo leí la tarde que terminé de grabar este libro porque me quedé sumamente impactada por la sinopsis y tenía ganas de sumergirme en esa historia porque bueno, este es un texto que la autora Nellie Bly escribió cuando ella tenía 23 años, cuando recibe, ella trabajaba pues, para un periódico o algo así y recibe un encargo, ¿no?, de sus editores que le dicen que por qué no se infiltra en uno de los manicomios de la ciudad de Nueva York para pues, contar así, sin adornos y simplemente muy sinceramente, cuál es la situación y cómo es el estado y cómo se trata a las personas que están allí internas y ella pues acepta. Esto sucede en 1887, como os digo, en la ciudad de Nueva York y Nellie Bly nos va a contar en este libro toda la experiencia, no solo los 10 días que pasa internada en el manicomio de Blackwell, de la isla de Blackwell, sino también el camino, ¿no?, que ella hace para acabar interna allí. De hecho, hay que decir que realmente esta parte previa es casi la mitad del libro y es también interesante por esa parte de la relativa sencillez, ¿no?, con la que internaban a una mujer. Y además es muy curioso, ¿no?, porque ella en determinado momento muy muy cercano dice: a partir de aquí voy a dejar de fingir locura y voy a actuar absolutamente normal como yo soy y a ver qué pasa, ¿no? Y cómo da igual porque ya está dentro de un sistema en el que no se permite a las mujeres salir. Imagino que realmente a los hombres les pasaría lo mismo, pero bueno, estas instituciones estaban separadas por sexos y ella, claro, ingresa en una institución, una casa de locos para mujeres. Es un libro que realmente tiene un valor principalmente como testimonio, más allá de un valor literario, es un artículo bastante sencillo, ¿vale? Pero lo dicho, lo importante es lo que nos cuenta, ¿no? Cómo ella te describe cómo era la vida en esos manicomios, en esas instituciones, el frío, el hambre, las vejaciones, las condiciones inhumanas en las que cientos de personas estaban obligadas a vivir. Una vez entrabas allí ya era muy, muy difícil salir de allí. Es bastante impactante cuando cuenta que muchas de las mujeres que están allí internas no
tienen problemas de salud mental, sino que muchas veces son simplemente inmigrantes, personas sin recursos que por un motivo u otro han acabado ahí encerradas y nunca se las va a dejar salir en todos los días de su vida. Se ve como dentro no hay ningún tipo de tratamiento, ni se trata, ni se ayuda a esas mujeres a tratar de mejorar. No, ya están ahí con un personal realmente terrorífico, de gente mala, es que no se puede decir de otra manera. Hay escenas de gran violencia y de gran maldad que son muy difíciles de leer. También, como decía en el otro libro, también ella se molesta en poner en nombre y apellidos a las personas que sí son buenas, ¿no? A las personas que realmente hacen bien su trabajo y se preocupaban por esas personas, un determinado juez, un médico, una señora que la ayudó, que trató de cuidar de ella en determinado momento. Lo mismo, ¿no? Dentro de esos lugares oscuros de la historia, ¿no? Y de la vida siempre hay personas buenas, y creo que también es interesante no perderlo de vista dentro del horror. Es un libro que te hace pensar muchísimo sobre los avances, ¿no? y el camino que se ha recorrido en relación a la salud mental y cómo se trata a las personas con determinadas enfermedades o problemáticas, pero también te hace pensar en lo que queda, ¿no? Por seguir caminando en este camino, para acabar con tabúes, con estigmatización, para pedir ayudas públicas para que las familias y las personas que necesitan algún tipo de ayudas pues puedan tener una vida no solo digna, sino también cómoda y bueno, de la mejor manera posible. Siempre interesante ver el progreso, pero bueno, no perder de vista que hay camino por recorrer. La historia de Nellie Bly ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, también sale en American Horror Story Asylum, y la verdad que no me extraña, mujer súper valiente, pionera del periodismo de investigación y de infiltración. Y fascinada, me ha llamado muchísimo la atención la vida de la autora y me he comprado una especie de biografía. Cuando la lea también pues os hablaré de ella. Deciros de la edición de Vitruvian, que me ha gustado mucho, está muy cuidada, es muy bonita. En la parte de atrás te viene con una serie de notas, de lecturas recomendadas y no sé si me acuerdo de canciones o bueno, no sé, que estaba como muy bien, pero en contrapartida, tengo que decir que a pesar de que el texto está corregido, porque bueno, en la contraportada te pone los correctores quiénes han sido, en mi opinión le falta otra corrección, una corrección más atenta. Hay algunas erratas en plural y luego la traducción no la he sentido especialmente buena, ¿vale? Yo no soy una experta en traducciones, ni muchísimo menos, pero bueno, cuando estás leyendo y hay frases que te sacan lo suficiente de la lectura como para pararte y tener que volver a releer, es que hay algo que no está bien. Yo creo, ¿vale? Hay alguna traducción como muy directa y frases que no se sentían naturales para nada. Tampoco voy a decir que entorpezca la lectura y que no lo recomiendo por ese motivo, ni muchísimo menos. Pero bueno, como me di cuenta de este detalle, creo que me debo el ser honesta contigo que me estás viendo y desde luego comentarlo, y desde el mayor de los respetos hacia la editorial y el trabajo que hace, por supuesto. Y nada, yo creo que son pequeños detalles fácilmente solucionables en una segunda edición. El siguiente libro del que quiero hablaros fue una de mis lecturas así para la Spooky Season, para la temporada de Halloween también. Yo creo que lo leí la semana de Halloween, y es este librito de Alma Clásicos Ilustrados, que nos trae dos cuentos de Washington Irving, que son La leyenda de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle. Es un libro que yo leí con Iris de Dreamer Reads y nos la pasamos, pues la verdad que muy bien comentándolos. Son dos cuentos que originalmente estaban publicados juntos en una pequeña colección de historias del autor, escritos entre 1819 y 1820. Y nada, son dos cuentitos súper cortos para leer de una sentada, uno un día y otro, nada, que tienen como 60 páginas o menos. Y yo he disfrutado un montón leyéndolos. Tengo que decir que yo, una vez más, no había visto la película de Sleepy Hollow, la típica de Tim Burton, que todo el mundo dice que es mejor, ¿no? que se disfruta más que el cuento, así que bueno, me alegro de haber entrado en blanco al cuento, y a partir de ahí, si veo la peli después, pues también podré disfrutarla más, ¿no? Puedo entender, sin haber visto la peli, hacia dónde pueden ir las críticas, ¿no? O dónde quizás el cuento coge, y es que el cuento es muy corto, ¿no? Y quizás podría haber sido una novela porque realmente te llega a un pueblecito, a una localidad en un valle así entre montañas, un asentamiento de holandeses allí. Es un pueblo donde, bueno, pues la mitología tiene mucha importancia, el folclore está muy vivo, hay muchas leyendas como muy místicas y fantasmagóricas. Y bueno, es un lugar donde realmente te apetece quedarte más tiempo entre esas páginas, ¿no? Y tengo que decir que yo he sentido que Washington Irving escribe muy bien, ¿no? Porque crea unas atmósferas increíbles, lo ves todo, es muy descriptivo, te tiene que gustar este tipo de narración.
Y claro, describe tanto que la trama, sobre todo en el de Sleepy Hollow, apenas tiene lugar, ¿no? Tú ves todo donde estás, pero cuando ya te quieres sentar y empiezan a pasar cosas, como que se acaba, ¿no? Sucede todo muy rápido. La historia es un poquito turbia, os voy a contar muy poco porque es que se lee nada. Y digo que es turbia porque en realidad tiene como protagonista a un profesor que se encapricha de una de sus alumnas de 18 años, ¿no? Y eso, pues, no sé, igual, ojo, tendríamos que mirarlo. Y bueno, una noche que va a ir a cortejarla en una especie como de reunión social que hay en un, pues con mucha de la gente del pueblo, están pasando otra vez el timbre. Bueno, están todos reunidos en un evento social y empiezan a contar como historias de terror y historias mitológicas y leyendas de la zona, donde, bueno, hablan sobre todo del jinete de Sleepy Hollow, que es un jinete sin cabeza, que se cree que es un soldado de la guerra de independencia, que, bueno, se aparece algunas noches en busca de su cabeza. Y bueno, nuestro profesor protagonista va a quedar un poco impactado por esas historias y hasta aquí os cuento porque es que si os cuento más pues ya no leáis el libro. Deciros que tiene un final genial, que me hizo pensar un montón, me pareció súper original y que me hace todavía pues darle vueltas y fantasear un poco sobre lo que nos estaba contando y lo que estaba proponiendo el autor. Y luego el relato de Rip Van Winkle me gustó todavía más. De esto sí que no tenía absolutamente ni idea y básicamente nos va a llevar de nuevo pues a una localidad en las montañas de Catskill, creo que era, también a otro asentamiento de los irlandeses donde vemos, bueno, cómo era la vida de estas personas, un poco los recuerdos, ¿no?, de las tradiciones de la vida en el viejo continente, cómo se van asentando aquí, y nos va a contar la historia de Rip Van Winkle, que, bueno, es un hombre que, bueno, pues tiene algunos problemas en casa con su mujer porque, bueno, él es un poco perlita y un día más no quiere regresar a su casa pronto para pues no tener que enfrentarse con la mujer, y entonces pues, se va a dar un paseo por ahí. Y en las montañas se encuentra con unos misteriosos hombres. Y bueno, después de volver con ellos, duerme 20 años. Y después, pues lo que pasa. La verdad que es que son historias estupendas que ya no solo es la trama, sino es el irlas leyendo, básicamente, ¿no? Que tienen mucho disfrute. Esta edición de Alma, la verdad que está súper bien, tiene ilustraciones de Stephanie von Reiswitz, no sé pronunciar así ni de broma, pero son unas pasadas, pero bueno, las ilustraciones son preciosas. La verdad que las ilustraciones son una pasada, algunas son desplegables, otras no. Bueno, una joyita, perfecto para leer en esta temporada o en cualquier otra, la verdad, me ha gustado mucho. El siguiente libro del que quiero hablaros es este, Aurelia Aurelia, de Catherine Davis. Está editado por Muñeca Infinita y son unas memorias, es una memoir muy cortita, como ves, y es que, bueno, me ha fascinado. Catherine Davis es una autora estadounidense, pero bueno, ninguna de sus novelas está publicada en español de momento. Yo después de leer esta me quedo con muchas ganas de que la publiquen para poder leerla, porque viendo lo que es capaz de hacer a partir de unas memorias, ¿no?, de recuerdos de la vida cotidiana que se parece a la de cualquiera de nosotros, me ha hecho sentir tanto y me ha hecho pasármelo tan bien que digo, joder, ¿qué poder hacer, ¿no?, con la ficción, ¿no?, con ese mundo así, sin fronteras, donde ella pues simplemente puede inventar y crear? Estas memorias están formadas por una serie de capítulos cortos, es decir, son unas memorias fragmentadas y no tienen un orden lineal, ¿no? Ella va y viene en el tiempo y da y viene a través del mundo. Tenemos diferentes localizaciones y te crea un poco como esa sensación así de bamboleo, ¿no?, que no sabes muy bien dónde estás y ni siquiera importa, y cuando te sitúas, ¿no?, pues lo vas como entendiendo todo. Al final yo creo que esta estructura aparentemente desordenada o desordenada aposta responde a algo claramente, y yo creo que ella está jugando mucho a hacernos pensar o a evocar cómo funciona nuestra memoria, porque bueno, aquí ella habla de recuerdos de su infancia, de su juventud, habla de su madurez, por ejemplo, entre otras cosas que veremos, y es un poco eso, cómo funciona nuestra memoria, ¿no? Cuando nosotros recordamos algo nos viene así como flashes sueltos de un sitio o de otro, ¿no? No es todo como súper claro, como si viéramos una película, y yo creo que esto funciona así. Y también tiene una referencia, yo lo he querido ver también como cómo funciona el duelo, ¿no? Porque es otro de los pilares de este libro ahora os cuento, ¿no? En el duelo es una montaña rusa de emociones, es todo un camino, es todo un proceso, no todo el mundo lo vive igual, tienes revelaciones, sientes ira, sientes tristeza, bueno, es un camino muy complicado, es un camino solitario incluso, aunque esté rodeando de gente que esté pasando lo mismo, tiene una parte muy personal. Entonces ella, desde lo concreto, desde lo individual, desde su privacidad, va a hablarte de diferentes sentimientos que son absolutamente universales, como puede ser, como digo, el duelo, el dolor ante la pérdida.
También va a hablar de las alegrías, de momentos de descubrimientos, va a hablar de viajes, va a hablar de la tranquilidad de una vida en común, ¿no? De cómo a veces eso se rompe, porque bueno, como os decía, el core yo creo de este libro es el duelo y es la muerte de su segundo marido. Que también por lo visto es escritor, bastante conocido, yo no le ubicaba, la verdad, tengo que ser sincera, y es interesante como a partir de la enfermedad y de la muerte de ajenos, ¿no? de otras personas, ella va a poner el foco en sí mismo, ¿no? Porque normalmente como estos libros a veces son como elegías, ¿no? Son como recuerdos a la persona que no está, ¿no? Ella pone el foco en ella, ¿no? Entonces eso lo hace muy personal y lo hace más como universal, porque todos vamos a estar en algún momento en esa posición de llanto y de dolor ante la pérdida del ser querido, y ella pues eso, hace una gran introspección, va tocando diferentes momentos, ¿no? Y como en un momento en el que estás como tan perdido y te sientes un poco como, de verdad, como en una balsa que se hunde en el duelo, llegas y haces un pensamiento del tipo como cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y a lo mejor te remontas a tu juventud y piensas, joder, yo quería estas cosas, mi sueño era ser esto, y cómo lo contrapones con la realidad y lo que ha sido tu vida luego realmente. Y eso ella lo hace muy bien, ¿no? Contándonos un viaje que ella hizo desde Estados Unidos a Europa cuando tenía 16 años en el barco Aurelia, y va a ser un elemento bastante recurrente en todos esos, no en todos, pero bueno, en algunos de estos relatos, ¿no? Para ir, bueno, conformando como ese hilo conductor, ¿no? De lo que son nuestras expectativas, nuestros sueños, con lo que luego es la realidad, cómo la vida te lleva por diferentes lugares, cómo es el quererlo todo, cómo vas cambiando, ¿no? Sobre diferentes temas a lo largo de tu vida, y ella lo va plasmando aquí. Y algo que me ha gustado mucho es cómo ella iba, mientras reflexionaba y mientras nos contaba diferentes anécdotas y recuerdos, lo que digo, de su infancia, de su vida en común con este marido, con el otro primer marido, de su época de soltera, de cuando era juventud y cuando era joven y viajaba por el mundo, muchas cosas los va engarzando estos momentos con diferentes reflexiones y haciendo muchísimas referencias de literatura, de música, de cine, incluso de series. Por ejemplo, hay muchísimas referencias a Virginia Woolf, que es algo que a mí me gustó muchísimo, porque bueno, también evidentemente cuando estás hablando de muerte, de duelo y de memoria, hay un componente de paso del tiempo, ¿no? Que también está muy presente en este libro y que es uno de los grandes temas obsesivos en la obra de Virginia Woolf. También habla de Flaubert, bueno, de Hans Christian Andersen, habla de muchísimos. Yo tengo medio libro subrayado porque me ha parecido súper interesante, un montón de frases, de cosas en las que pensar. No es un libro difícil, en plan, es muy difícil de comprender, pero no es un libro que yo pueda recomendar a diestro y siniestro sabiendo que va a gustar a todo el mundo. Pero si os gustan las memorias, si os gustan las reflexiones sobre la propia vida, si os gustan los libros bien escritos, este desde luego os lo recomiendo un montón. Digo, es muy finito, son 120 páginas, pero a mí me llevó bastante tiempo leerlo, creo que 10 días, 2 semanas, porque era intenso. Después de cada capítulo pensaba, le daba vueltas y a veces no estaba como preparada para ir al siguiente porque era exigente para mí a nivel de atención. Y nada, un libro que me ha gustado mucho, no lo estoy viendo mucho por aquí y solo puedo recomendároslo porque para mí ha sido una lectura estupenda. Ahora cambiamos totalmente de género y salimos mucho de mi zona de confort, y es que quiero hablaros de Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix, editado por Minotauro. Es un libro que a mí me envió la editorial, creo que ya lo visteis en el book haul, y me invitaron a un encuentro con el autor. Yo la verdad estaba bastante sorprendida porque no leo este género, pero es que, claro, es un autor que aquí en redes sociales se habla de él tantísimo, es un autor súper consagrado, adorado, reverenciado, que digo, bueno, qué buena oportunidad, ¿no? Así que nada, leí el libro y además fui a verlo, lo que es la presentación que hizo el autor del libro. Hizo una charla sobre casas encantadas en clave de humor fantástica. O sea, me gustó muchísimo más que el libro porque fue una experiencia, era como, de verdad, como ir a un monólogo, ¿no? En un stand-up, y fue, bueno, fantástico. Qué tío más divertido, tengo que decirlo. Luego, ¿qué tal el libro? ¿Cómo vender una casa encantada? Me pasa un poco, como ya dije en su día con Mariana Enríquez, no quiero compararlos porque no tienen nada que ver, pero en el sentido de, al no haber leído yo mucho de terror o de así obras muy oscuras, todas me resultan muy originales porque no tengo referentes y en todas me lo paso muy bien y saco cosas buenas. Por lo que he leído, esta no está considerada la mejor novela del autor,
pero a mí me ha parecido una muy buena puerta, me ha dado ganas de seguir leyéndolo, pues no obsesivamente, no ahora, pero bueno, si en algún momento me apetece algo así como divertido, con toques mal rolleros, así un poco de terror, sin duda le seguiré leyendo porque me ha gustado mucho. Tengo que decir que yo he combinado la lectura de este libro tanto en papel como en audiolibro y me ha parecido una experiencia guay. En audiolibro está muy bien porque la mujer que lo locuta lo hace muy bien e interpreta algunas partes y a mí se me hizo muy llevadero, pero tengo que decir que el libro en papel gana por otros lados porque bueno, la estructura del libro, además de tener capítulos, está dividido por las diferentes fases del duelo, y en el libro, aunque eso se dice en el audiolibro, en el libro es mucho más visual porque parte de la narración está 2 páginas en negro y te pone ira, aceptación, negación, todo esto, ¿no? Al final del libro en papel también trae unas cosas, ya es un extra de la historia, ¿no? Pero bueno, con un pequeño detalle, un folleto, es que no quiero profundizar ahí de qué es, que en el audiolibro pues eso se omite. Yo antes de empezar este libro, pues no, lo cogí como con tensión, diciendo, bueno, a ver en dónde me estoy metiendo, que yo soy una cobarde, cuidado. Así que iba como preparada para pasar miedo, entonces, bueno, con susto. Y tengo que decir que yo leí, pues no sé, es que no me acuerdo, 60, 70, 80 páginas del libro y yo, bueno, pues genial, porque esto no da miedo, me parecía sobre todo un drama familiar y yo en eso siempre estoy dentrísimo, me encanta un buen drama familiar. Básicamente el libro comienza con que Luis, que va a ser nuestra narradora, le llaman para comunicarle que sus padres han muerto en un accidente, que por cierto ha resultado ser un pelín extraño, y va a tener que volver a Charleston, creo que era, de donde se ha ido hace un montón de años, un poco casi como huyendo, y va a tener que tratar con su hermano, pues bueno, para todas las gestiones que hay que hacer, ¿no? Después de la muerte de alguien, funeral, vaciar la casa, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que ya se lleva un poco mal con su hermano, tiene una relación distante ya desde hace algunos años. Y bueno, yo veía esto y digo, bueno, pues aquí, pues genial, ¿no? Así que nada, bajé un poco las defensas y bueno, luego me encontré con cositas que no voy a decir que daban terror, pero sí muchísimo mal rollo, además que yo soy especialmente cobarde. ¿Por dónde va a ir la cosa? Bueno, pues nos lo dice en el título, ¿no? Ellos van a querer vender la casa y esa casa va a estar encantada de alguna forma, van a pasar cosas en esa casa que van a hacer que no sea tan fácil, ¿no? Es un libro que tiende a mal rollero porque tiene pues eso, el aspecto quizás así como más encantado. Es que bueno, la madre de ellos desde pequeña estaba como obsesionada con los títeres y con los muñecos, y cuando ellos se iban de casa creaba unos muñecos que eran como ellos y bueno, hablaba a través de los muñecos, y ahora que los padres no están, bueno, pues parece que esos muñecos no les van a dejar vender la casa tan fácilmente como pueden pensar. Además, revolviendo todo esto, pues como siempre, levantas las alfombras metafóricas y resulta que habían guardado pues muchas cosas debajo de la alfombra del pasado de esta familia, de cosas que ocurrieron, de los que no se han vuelto a hablar, de donde cada uno recuerda cosas diferentes, y van a tener que enfrentarse esos 2 hermanos a todo aquello que no han hablado durante décadas y ver qué va a pasar con eso y qué relación tiene o no con lo que está ocurriendo ahora. Por otro lado, qué pasó realmente en el accidente de los padres, porque hay como cosas raras, ¿vale? Entonces la verdad que tiene una intriga bastante interesante. A mí me tuvo muy enganchada el libro. Lo devoré en muy pocos días. Como digo, me pareció mal rollero, pero también me pareció muy divertido. Tiene un humor muy guay este autor, que hace que sea pues eso, muy fácil de leer y que te conecte mucho con las historias. Y nada, decir que a pesar de que esta es una historia pues así como, ¿no? Como con toques fantásticos, que Casa Encantada y tal, al final yo creo que es una gran metáfora del duelo y de la pérdida y de cómo los recuerdos y la culpa y demás tiene una doble filo, ¿no? Si nosotros nos agarramos a eso a toda costa cuando alguien muere, por ejemplo, que a lo mejor lo que hace eso es acabar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, que hay que tener también, pues para seguir, ¿no? Los procesos del duelo, hay que ir a terapia si hace falta, hay que hablar con gente y, bueno, no esconder, ¿no? Los sentimientos, porque si no las consecuencias pueden ser terribles. Y nada, voy a ir rápido con el último libro porque ya me está comiendo el sol y luego esto se ve fatal. Y quiero hablaros de Diario de una bordadora de Señorita Lilo, editado por Lumen. Este es un libro precioso de tapa dura, completamente lleno de imágenes y de fotos de diferentes bordados de la autora. Y este es un libro de esos tipo testimonio que a mí tanto me gustan, una especie de memorias, cómo Loli se convirtió o conoció a Señorita Lilo, que es realmente pues su alter ego en su
faceta, ¿no? Como bordadora y como artista, ¿no? Loli era una mujer, nos cuenta un poco pues, su vida, ¿no? Donde siempre ha tenido una vida pues, relativamente feliz, donde bueno, ella nació y creció en Argentina, luego como junto con su pareja deciden irse a vivir a España, como a su vida allí en Barcelona, que es donde viven desde entonces, y bueno, como todo va bastante bien, hasta que bueno, por primera vez en la vida se encuentra como con una gran barrera, ¿no? Algo que no sale como tú esperas, y es, bueno, ella quiere convertirse en madre, ellos quieren tener un hijo y, bueno, pues todos los problemas que encuentran, tiene pues abortos, luego no puede quedarse embarazada, bueno, pasan diferentes cosas, pasa por un montón de procesos y, bueno, al final habla de este camino hacia la maternidad y que es un camino, la verdad, bastante solitario y doloroso cuando las cosas no salen como uno quiere, como una pareja quiere. Creo que es algo que muchas veces las mujeres o las parejas llevan en silencio, lo hacen todo para adentro, no se comparte con los demás. Entonces eso es lo que ha hecho, creo que durante mucho tiempo, es que haya una falta de referentes enormes y quien pasa por aquello se siente absolutamente solo. Y como Loli, en este camino que dura muchísimos años, ¿no? Se cruza con el bordado y como el bordado en cierta manera la salva, se convierte en su balsa, en su zona de confort, empieza como un hobby, como luego acaba convirtiéndose en una forma de expresión en su trabajo y bueno, como ella es una gran artista, además no solo habla de su historia, sino que también nos va contando la historia de otras mujeres en las que el bordado fue una parte fundamental de su vida, como puede ser Jane Austen, May Morris, Louise Bourgeois. La verdad que es todo un camino, es un libro muy conmovedor, muy emotivo, un libro que me parece importante, sobre todo por esa parte de ser referente. Es muy valiente Loli contando aquí su historia, una historia que no acaba bien si consideramos acabar bien teniendo un hijo o una hija. Ella no ha podido ser madre pero bueno, yo creo que no debemos de quedarnos con que eso no es un final feliz, es lo que me dice aquí, hay otros caminos, pero bueno, también ha sabido rehacerse, no quedarse ahí y creo que conseguir hablar del tema y escribir este libro ha tenido que ser absolutamente doloroso. Yo al leerlo y al hablar con la autora en una presentación en la que me invitaron, no puedo decir que este libro sirviera para ella como una catarsis, ¿no? Porque al final es algo muy duro, no es algo que se te pasa escribiendo un libro, ¿no? Pero bueno, hablar de ello te genera otras cosas, te lleva a otros caminos y yo creo que saber que quizás puedas ayudar a otras mujeres, a hacerles compañía en un momento complicado, el hacer sentir que no estás solo, bueno, pues creo que tiene un valor muy muy grande más allá de escribir el libro de la mayor alta literatura, ¿sabéis? Esto no sé, es un testimonio importante, es su historia, es muy bonito. También creo que al final está claro que ella te está contando su historia personal, pero cada uno lo puede un poco aterrizar en su vida y bueno, es un libro que a mí me ha servido mucho en este momento en el que en concreto estoy luchando contra la ansiedad por primera vez en mi vida y está siendo bastante complicado. Yo empecé a bordar en la presentación de este libro, que se nos hizo un pequeño taller de iniciación al bordado preparado por Lumen y me está dando tanta calma, tanta felicidad que aunque no me está pasando lo de Loli, me alegro tantísimo, ¿no? de que el bordado haya entrado en mi vida también para ayudarme en este proceso y espero que se quede muchísimo tiempo. Si podéis ir a alguna firma de la autora, os lo recomiendo muchísimo, te hace una firma preciosa con un bordado, es algo muy muy especial. Este libro se queda en mi corazón porque me ha acompañado muchísimo en este momento, creo que su historia es muy importante y la admiro muchísimo por todo el camino que está recorriendo y por no dejarse derribar por la vida. Creo que esos al final son los mejores referentes que podemos tener las personas y nada, no digo más porque la verdad que me emociona mucho este libro y no quiero acabar el vídeo llorando. Y estos son los libros de los que os quería hablar hoy. Por favor, dejadme en comentarios cuál os ha llamado más la atención, si habéis leído alguno de ellos, queréis dejarme vuestra opinión y la comentamos pues en comentarios, claro. También podéis contarme, por ejemplo, cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes de octubre. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!